Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para el segundo trimestre. Vamos a trabajar hoy con el material del recurso módulo segundo trimestre. Ese material fue enviado ya desde la semana pasada para que ustedes puedan tenerlo bien sea de forma digital o de forma física a través de, pues, de los medios que tengan acceso en su casa. Entonces, vamos hoy a iniciar este trabajo utilizando la primera parte de la guía número 4. Vamos a seccionar estas videoclases en partes de acuerdo al estándar, el estándar número 4, que es el que vamos a empezar hoy a trabajar. Hoy vamos a trabajar la primera parte y la actividad 1. Al final del video les contaré sobre cuál será la evidencia que ustedes me van a enviar para el finalizar esta semana de trabajo. Entonces, a partir de hoy tendrán disponibilidad hasta el próximo jueves 18 de junio, el cual ustedes ya deberán haber enviado la evidencia y el jueves llegará una nueva videoclase para dar continuidad con el trabajo semana a semana. Entonces, para poder iniciar, les pido por favor que organicen su material o que dispongan de su material del módulo guía 4, la cual les voy a proyectar en este momento y que necesito que ustedes lo tengan a la mano también. Recuerde que aquel estudiante que por alguna razón no pudo tenerlo impreso, no lo pudo tener pues, físico y lo tiene digitalmente, puede ir en una hojita de las hojas de blog de sus carpetas, pueden ir tomando nota y ir escribiendo aquellos datos importantes que no podemos olvidar que luego los puede meter dentro de sus carpetas de ciencias naturales. Bien, entonces les voy a compartir pantalla para que puedan ver la guía que es la que vamos a trabajar en este momento. Entonces aquí tenemos la guía número 4, el estándar número 4 y es identifica las características de los sistemas con los que cuentan los seres vivos para detectar los estímulos del medio y las funciones de relación que estos le ofrecen a los seres vivos. Entonces, en general el estándar 4 nos habla de la relación de los seres vivos con su entorno y la relación de los seres vivos con su entorno tiene que ver muchísimo con las funciones de nuestro sistema nervioso. Y por eso no solamente vamos a hablar del sistema nervioso humano como tal, sino vamos a hablar de esa relación y esas funciones de relación entre los demás seres vivos. Entonces aquí tenemos dentro de los contenidos y la pregunta generadora es ¿con qué sistemas cuentan los seres vivos para poder detectar esos estímulos que están en el medio? Entonces aquí lo primero que vamos a abordar es los seres vivos captan los estímulos del medio y cómo los captan, qué son estímulos. Entonces un estímulo puede ser el frío, puede ser el calor, puede ser la luz, puede ser el alimento, el hambre, el dolor, ¿sí? El movimiento. Todos estos son estímulos que son generados por el medio el medio externo y cada ser vivo tiene su forma de reconocer ese estímulo. Entonces, sea a través de un sistema conformado o integrado, o sea a través de unos subsistemas o unos mecanismos o estructuras del cuerpo de ese ser vivo que, aunque no son evolucionadas del todo, le van a permitir reconocer ese estímulo. Entonces, como les decía, esta guía va a alcanzar para trabajar varias semanas de desarrollo. No le coloqué hasta qué semana, pero sí quiero que sepan que es una guía que va a tener varias fracciones. Hoy vamos a trabajar solamente hasta la actividad número 1. Bien, entonces vamos a iniciar con una historia, una historieta. Quiero que la vayan siguiendo conmigo. Entonces, ¿cómo reaccionamos a los estímulos? Los seres vivos tenemos la capacidad de captar estímulos del medio y dar una respuesta de ellos. Entonces, qué estímulos captamos? ¿Y qué significa un estímulo? Entonces, por ejemplo, un estímulo puede ser un estímulo sonoro, reconocer un sonido, un olor, un sabor, reconocer un estímulo táctil. Yo sé que cuando lo que estoy tocando me lastima, lo sé y sé cuando lo que estoy tocando quizá es tan suave que me acaricia. Entonces, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo reconozco? Yo como humano lo reconozco porque sé que tengo un sistema nervioso complejo, pero ¿cómo los otros seres vivos lo reconocen? Entonces, aquí eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, les decía que esos estímulos pueden ser sonoros,
Pueden ser sabores, pueden ser al tacto, pueden ser visuales, ¿sí? Los seres vivos tenemos la capacidad de captar esos estímulos del medio y dar una respuesta a esos estímulos que captamos del medio. Hay estímulos de dos tipos, entonces me hablan de estímulos internos y hay de estímulos externos. Entonces, la mayoría de los estímulos de los cuales hemos hablado ahorita son externos, o sea, son estímulos que vienen de afuera. Por ejemplo, un olor, por ejemplo, un sabor. ¿Cuántos de los que en este momento, por ejemplo, si yo les hablo del limón y les digo, bueno, vamos a hacer memoria y vamos a imaginar que estamos partiendo un limón? Usted está partiendo el limón. Imagínese que usted tiene un limón en su mano y lo está exprimiendo en su boca. Inmediatamente, ¿qué sienten dentro de su boca? Si usted realmente está haciendo una conciencia de esto, su cerebro ya está tan familiarizado con el término y con la palabra limón, que solo hecho de usted mencionarlo, la boca se llena de saliva. Entonces hay un estímulo y ese estímulo que viene de afuera y que en este caso es una palabra, por ejemplo, y que ya está asociada a una sensación en nuestro cuerpo, me genera inmediatamente salivación. Eso es una respuesta. Mi cuerpo genera una respuesta ante ese estímulo, ¿sí? Que en este caso es pensar en el limón o partir el limón y sentirlo y así no lo tenga, mi cuerpo reacciona a eso. Pero hay otra serie de estímulos que vienen desde adentro del cuerpo de los seres vivos. Por ejemplo, un dolor, ¿sí? Entonces un estímulo viene de adentro porque lo genera mi propio cuerpo, ¿bien? Hay estímulos de dos tipos, ya me decían que internos y externos, entonces los estímulos internos se producen en el interior de nuestro cuerpo. Vamos a girar esta página para poder entender un poco mejor. Y aquí tenemos los estímulos internos que se producen dentro de nuestro cuerpo y son captados por los receptores internos que se ubican dentro de los sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, los estímulos externos ahora se producen en el exterior de los cuerpos. No, recuerden que no solamente estamos hablando de nosotros como seres vivos, sino de todos los seres vivos. Son captados desde afuera y se ubican y los ubicamos gracias a los órganos. Nosotros, en el caso de los humanos y los otros animales, los captamos a través de los órganos de los sentidos. Muchas veces varios órganos de los sentidos. Entonces, a veces no solamente asociamos, por ejemplo, en la experiencia, el ejercicio que les hablé ahorita del limón, no solamente estoy utilizando un estímulo sonoro, sino también viene un estímulo sensorial, porque entonces yo empiezo a sentir la textura, a reconocer cómo es el limón, me creo una imagen visual del limón. O sea, todos mis órganos funcionan en relación al estímulo que estoy generando alrededor del limón. Los estímulos externos son captados por receptores externos que se ubican en nuestros órganos de los sentidos. Entonces aquí tenemos el olfato. Entonces, si yo te hablo del limón, ¿recuerdas el olor del limón cómo es? ¿Lo puedes recordar? Es más, así no lo tengas, casi que lo puedes sentir. ¿Lo puedes saborear? Casi que lo puedes saborear, así no lo tengas, porque tu cuerpo se familiarizó con ese estímulo y ya está muy cerca de ti. Las respuestas pueden ser musculares o endocrinas. Cuando nuestros receptores captan un estímulo, nuestros órganos elaboran una respuesta. Y la respuesta puede ser muscular. Por ejemplo, cuando hablamos del limón, entonces inmediatamente mis gestos, mis músculos del rostro se contraen, ¿cierto? Y entonces hacen una expresión como de ácido, ¿cierto? Pero también es endocrina. ¿Por qué quiere decir endocrina? O sea, las glándulas de mi cuerpo, en este caso las glándulas salivales que se encuentran en la parte de abajo de la lengua, empiezan a producir una gran cantidad de saliva en relación al limón. Entonces, no tengo el limón acá, no lo voy a traer, no necesito traerlo, porque solo el hecho de estar hablando del limón y de una gota de limón que cae en tu boca, e inmediatamente toda tu boca se baña de saliva y es producto de una respuesta de las glándulas, una respuesta endocrina de nuestro cuerpo, ¿sí? Y solamente estamos jugando con la imaginación, solamente estamos jugando con un estímulo que ya hemos recibido y que nuestro cerebro está tan familiarizado con él que genera todas estas respuestas.
Pero dice que no solamente pueden ser musculares y que no solamente pueden ser endocrinas, sino que también pueden producir respuestas como el sudor, ¿cierto? Entonces nos ponemos nerviosos ante un estímulo externo que de pronto se aproxima y entonces empiezo a sudar, ¿sí? Eso también es una respuesta. Me pongo nervioso, entonces también es una respuesta. ¿Cómo captan y procesan los estímulos los seres humanos? Nosotros. ¿Cómo captamos y cómo procesamos esos estímulos? ¿Cómo captan y cómo procesan los estímulos del medio los seres vivos? No solamente nosotros como humanos. ¿Y qué órganos o qué sistemas permiten a los organismos reaccionar ante diferentes estímulos? Estas tres preguntas son estas mismas tres que están acá. Y les vamos a contestar con base en lo que hemos hablado. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo captan y procesan los estímulos del medio los seres vivos? Cuando hablamos de los seres vivos en general, lo primero que me dicen es ¿cómo los captan? ¿Cómo los captan? ¿Cómo se capta ese estímulo? Entonces, ¿cómo se capta? ¿Cómo una planta capta que está haciendo demasiado sol? ¿Cómo un animal capta que está haciendo demasiado sol? O sea, demasiada luz. Entonces, dependiendo del ser vivo, el estímulo va a reaccionar de una manera diferente en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en la planta se va a poner contenta y la planta va a desarrollar cada vez más alimento porque ella necesita la luz solar para realizar fotosíntesis. Pero el animal, si no busca refugio, puede terminar muriendo. Entonces, su reacción al estímulo es huir del sol. ¿Cómo capta y cómo procesan los estímulos del medio los seres vivos? Los captan y los procesan con ayuda de sus sistemas nerviosos, sean desde el sistema más sencillo, más simple, hasta el más complejo. ¿Y cómo captan y cómo procesan los estímulos del medio los seres humanos? Nosotros, los seres humanos, por ser la especie biológicamente más compleja de todos los otros seres vivos, aunque somos animales, nuestro cuerpo biológicamente tiene uno de los sistemas nerviosos más complejos de todos los seres vivos. Entonces esta pregunta la contestamos simplemente diciendo que es nuestro sistema nervioso y el conjunto de órganos de los sentidos quienes están trabajando para captar y para procesar ese estímulo. Lo primero que hace nuestro sistema es captarlo y nuestros ayudantes los conocemos desde grado primerito o tal preescolar. Cuando empezamos a estudiar los órganos de los sentidos, identificábamos que el órgano es el oído, el órgano es el ojo, el órgano es la nariz, el órgano es la lengua, el órgano es la piel, y cada uno de estos órganos nos permiten un sentido. Es la captación o es la función receptora de ese sentido, es el canal de conexión con nuestro cerebro, es la ventana del exterior, es el encargado de receptar toda esa información y ser llevada al cerebro para que sea el cerebro quien la procese y sea a través de los canales nerviosos de nuestro cuerpo de donde se dé una respuesta y sean los músculos, sean los huesos quienes atiendan y contesten hacia esa respuesta. Y finalmente la pregunta es, ¿qué sistemas y qué órganos permiten a los organismos reaccionar ante diferentes estímulos? Entonces, sistemas, todos los sistemas del cuerpo, no solo humano, sino de un cuerpo de cualquier otro animal, o de una misma planta, o de un organismo, microorganismo, un hongo, como ya lo vamos a ver ahorita más adelantico. Todos los sistemas de los seres vivos trabajan para poder reaccionar ante ese estímulo. No es un solo sistema, no podemos decir es que solo es el sistema nervioso el que trabaja para responder al estímulo, no todos, porque el sistema nervioso necesita de los otros sistemas para que se responda. Entonces, si la respuesta es retirarse del lugar, pues entonces el animal para poderse retirar del lugar necesitará caminar, necesitará correr, necesitará reptar, necesitará nadar,
Entonces necesitará de los músculos, de los huesos, necesitará de los órganos, de los sentidos, necesitará de muchísimas cosas que funcionen dentro de su cuerpo para poder reaccionar ante ese estímulo. Ya vamos a ver y vamos a profundizar cada una de estas 3 preguntitas que yo acabo de responderles y que yo los invito a que ustedes también respondan, pero con sus propias palabras de acuerdo a lo que hemos entendido de esta sencilla explicación. No se queden solo con lo que yo les diga, es importante que ustedes creen sus propios conceptos también, con sus propios términos, con sus propias palabras y lo escriban ahí en una hojita aparte, copien las preguntas y los escriban con sus propias palabras. Vámonos entonces a la siguiente, que es la actividad número 1, y es la que vamos en este momento a trabajar y de la cual al final les voy a pedir la evidencia, ¿bien? Entonces la primera la actividad me habla acerca de cómo responden los seres vivos a los estímulos, cómo responden los seres vivos a los estímulos. Los seres vivos tienen estructuras especializadas que les permiten captar estímulos. Todos los individuos captan estímulos como la luz, como la temperatura, las sustancias químicas, la humedad, la presencia de alimento, la presencia de otros seres vivos. Este listado que ustedes ven aquí en la guía, ¿qué es? Son estímulos, son estímulos. ¿Un estímulo qué es? Luz, la luz, que la luz llegue. ¿Qué estimula? Pues estimula, en el caso de nosotros los animales de la especie humana, estimula nuestros ojos, ¿sí? En el caso de una planta, entonces, ¿qué se estimula? ¿Qué se estimula en una planta? La luz que estimula en la planta, las hojas, entonces desarrollando un proceso de fotosíntesis. Esos son estímulos. La temperatura, es calor, la ausencia de calor, ¿sí? Genera frío, eso es un estímulo. Sustancias químicas que se encuentran alrededor de nuestro cuerpo, un olor. La humedad, el exceso de agua, la ausencia de agua. El alimento, otros seres vivos en relación conmigo. Todos esos son estímulos, son cosas que vienen de afuera y que generan que nuestros cuerpos y los de los demás seres vivos puedan reaccionar. ¿Bien? Vamos entonces a partir de la explicación que yo les voy a hacer a través de unos videitos y de unos audios. Ustedes van a encontrar una serie de renglones a lo largo de esta parte y lo que al lado de las gráficas, lo que van a hacer es ir escribiendo esos datos importantes de los cuales van a estar apoyados con las gráficas, ¿sí? Entonces yo voy a ir explicándoles con los videos y ustedes van a ir avanzando en la misma guía, con las mismas imágenes, y debajo en los renglones ustedes pueden ir pausando el video a medida que ustedes van considerando que necesitan parar para ir tomando nota en estos renglones de aquellos datos tan importantes que les van a servir de gran ayuda en las actividades evaluativas cuando ya hablemos de términos específicos. Entonces, en estos rengloncitos, si no les caben en esos rengloncitos, si quieren usar una hojita adicional, la pueden utilizar. Los que no tienen la guía y están utilizando unas hojas de blog también, entonces dispóngase y coloque allí actividad 1, coloque la pregunta general, coloque pues a partir de las estructuras que captan los estímulos, vamos a entender un poquito acerca de qué son esas estructuras y cómo funcionan cada una de esas estructuras. Vamos a hacer un recorrido muy rápido porque después vamos a profundizar en cada una de ellas. Hoy en la actividad 1 solamente vamos a conocer cuáles son esas estructuras que reciben, que captan los estímulos del medio y cómo los seres vivos las usan, ¿sí? Pero así todo pues muy sencillo para que no nos agobiemos de pronto con tantos términos, ¿sí? Bien. Entonces yo los voy a dejar aquí en la guía, pero me voy para la animación en donde voy a ir explicándoles, pero ustedes recuerden que deben ir tomando nota en estos rengloncitos. Entonces me vengo para la guía y vengo acá. Bien, entonces aquí estoy en la guía. Y entonces vamos a escuchar atentos esta misma imagen en la que ustedes tienen allá. ¿Listo? Entonces me dicen,
¿Cuáles son las estructuras que captan los estímulos? Entonces tenemos aquí y estamos observando 4 estructuras. ¿Qué son estructuras? Pues ¿cuáles son las partes? Más o menos así como si le dijera cuáles son las partes de los seres vivos que captan estímulos. ¿Qué partes de los seres vivos se encargan de captar estímulos? Entonces, si estamos hablando de los hongos, si vamos a hablar de un hongo, aquí estamos hablando de un hongo multicelular. Un hongo es una seta y por su color rojo. ¿Recuerdan cuando nosotros en grado tercero estudiamos taxonomía, clasificación de los seres vivos? Y recuerdo que estudiamos el reino fungi y en el reino fungi hablábamos de los tipos de hongos. Aquí estamos viendo un hongo que es un hongo superior y es un hongo que se le conoce con el nombre de Amanita muscarilla por esa coloración roja. Y recuerden que yo les hablaba acerca de lo peligrosos que son los hongos que tengan coloraciones muy fuertes. Pero ¿y cómo los hongos captan estímulos? Si acaso un hongo puede recibir un estímulo, puede captar un estímulo del medio, claro que sí. Y utilizan unas estructuras que se llaman hifas, por eso dice ahí hifas. Y ahorita vamos a escuchar el audio para que les permitan identificar. Pero ¿esto quién es? Estos son organismos unicelulares, son protozoarios. Recuerdan que cuando vimos en los reinos estaba el reino protista. En el reino protista se encuentran aquellos seres vivos que no logran ser catalogados ni como animales, ni como plantas, ni como hongos. Es decir, entonces, ¿dónde están? Pues están en medio, quedaron en medio de la evolución y tuvieron que agruparlos en un grupo específico que se llaman los protistas. Pero allí se encuentran los más parecidos a los animales, que son los protozoos, por eso viene del término zoo animal, protozoos, como el que tenemos acá en la imagen, como una ameba, como un paramecio, ¿sí? Que se mueven y en algún momento, cuando estudiamos ahorita al inicio del trimestre de las células, Anton van Leeuwenhoek, cuando estaba haciendo la observación de las primeras versiones de su microscopio, les llamó animáculos, ¿recuerdan? Y lo que estaba viendo eran microorganismos unicelulares, pero de tipo eucariota, como los paramecios o como los protozoarios, como la ameba, ¿sí? Recuerdan que en algún momento la vimos también en nuestra clase, que pudimos visualizar. Bien, entonces, pero ¿qué medio utilizan? ¿Qué estructura utilizan estos organismos para reconocer el estímulo del entorno? Pues la membrana celular. Ustedes ya conocen la membrana celular, que es ese forro, esa piel de estos microorganismos formados por una sola célula, ¿sí? Y en las plantas entonces hay estructuras como la raíz, como las hojas, como los mismos tallos que reciben y captan esos estímulos. Y en los otros seres vivos más complejos como los animales, ¿quiénes? Pues aquí están los órganos de los sentidos. Vamos a escuchar atentos a ver qué nos van a explicar. Los organismos unicelulares captan esos estímulos gracias a la membrana celular, los hongos gracias a las hifas, las plantas gracias a los órganos como la raíz y el tallo y los animales gracias a los órganos sensoriales y al funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, entonces voy a mostrarles aquí arriba unas imágenes que quiero que vean y vamos a mirar cómo en el caso de los hongos, vamos a empezar primero con las bacterias. Quiero que miren cómo este grupo de bacterias, que también es un video, los fraccioné por partecitas porque quiero que miren, en esta imagen que estamos viendo una colonia bacteriana que es de bacilos y está siendo atacada por nuestro sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, nuestro batallón de defensa. Pero siendo tan pequeñas, reaccionan ante los estímulos. Miren cómo ellas intentan defenderse del estímulo, que es el peligro que les está representando una célula blanca o una célula que se encarga de defendernos, una defensora, un leucocito. Ahí están. Entonces quiero que miren, estos grandes son los leucocitos y estos pequeñitos son las bacterias patógenas en este caso. Quiero que miren, por favor, cómo reaccionan al estímulo. Observen. Entonces ellas empiezan
encapsularla. Y estas pequeñas, miren estos movimientos, miren. Ellas intentan liberarse, intentan escapar a través de sus movimientos zigzagueantes. El glóbulo la encapsula por completo, las encapsula y las reabsorbe. ¿Sí ven? Aquí tenemos, por ejemplo, otra. Y aquí vamos a ver es un parásito, un paramecio. Mírenlo. Aquí está el parásito. Y este lo va a atacar. Miren la manera como lo ataca. Entonces ya lo encapsuló, ya lo está empezando a capsular y va a terminar reabsorbiéndolo. Esto ocurre por estímulos, todo es por estímulos, ¿sí? Ella se siente atraída por este otro microorganismo que está encapsulándola. Esos movimientos son por estímulo. Ya no va a poder liberarse de ahí. Por ejemplo, miremos este. Estas son unas bacterias también, bacilos. Y miren cómo las encapsula. Y ellas intentan, aunque intentan liberarse, unas se liberan, otras no. Entonces, este videito tan sencillo nos muestra, obviamente está acelerado en tiempo para que ustedes puedan ver en tiempo real pues, cómo funcionan el tema de los estímulos y cómo las membranas de estos microorganismos, estamos hablando de estos, las membranas celulares de estos microorganismos funcionan para receptar esos estímulos, pero no son los únicos. Miremos en el caso de los hongos cómo se da. Esto que estamos viendo acá es un hongo levadura, es una levadura. Recuerden que la levadura es un hongo superior, es un hongo que la levadura del pan es un hongo que el estímulo principal de él es el azúcar, ¿sí? Pues la glucosa. Él se activa con el tema de la glucosa y empieza a generar quiero que le miren la vibración que genera y se estimula. O sea, él está en este momento, están sumergidas estas levaduras en un campo de glucosa, o sea, digamos que agua con azúcar, llamémosle así. Ellas empiezan a activarse y se estimulan y empiezan a producir, ahí donde están, si pudiéramos ver el gas, empiezan a producir una gran cantidad de oxígeno, una gran cantidad, y gas carbónico. Eso es lo que hace que precisamente el pan se eleve, ¿sí? Por eso es que entre más levadura tiene el pan, más inflado, más soplado es, entonces cuando ustedes comen un pan que está así súper blandito, porque tiene una gran cantidad de levadura, una gran cantidad de fermento. Entonces ahí vemos la activación. Y esto es un hongo. Entonces estimula, o sea, está siendo estimulado por un alimento. Este ya lo vimos, este ya lo vimos. Estos son hongos superiores. Pero antes de ver este videito, quiero que miren cómo es la morfología, cómo es la parte física del cuerpo de un hongo para que podamos entender un poquito más por qué aquí en la guía les están hablando a ustedes de hifas. ¿Quiénes son las hifas? Vamos a ver de qué es eso de las hifas. Entonces quiero que miren acá. Este es el hongo, es el mismo hongo que teníamos allá en la imagen y sucede que aquí no hay raíces, porque acuérdense que los hongos no son plantas. El hongo es un ser vivo que pertenece al reino fungi, ¿sí? No son plantas. Es un organismo que tiene un cuerpo formado por hifas, que es unos túbulos que se desarrollan desde los micelios, que son como unas pseudo raíces, llamémosle así, y que se encalan dentro del cuerpo del otro ser vivo, porque acuérdense que el hongo roba. El hongo no es capaz de producir alimento, no realiza procesos fotosintéticos, sino que él roba el alimento de o el animal muerto o la planta muerta. Y son coayudantes a veces con algunas plantas que les cuesta trabajo descomponer o sintetizar algunas sustancias. Y el hongo es el coayudante también. Entonces, estos que son los micelios, ellos empiezan a buscar como excavar por dentro por ejemplo, el tronco del árbol muerto
o empiezan a socavar dentro del animal o de la materia orgánica ahí, y empiezan a socavar a ver qué empiezan a succionar. Y luego por esos túbulos comienzan a desarrollarse las hifas, que son esa cadena tubular que forma el cuerpo del hongo superior. Entonces, ¿qué es lo que se activa? Quiero que miren la siguiente animación y aquí van a ver cómo ocurre esto. Entonces aquí tenemos por ejemplo, se está señalando cómo las raíces de una planta suministran de alguna manera el nutriente a estos hongos, pero mire la red de las hifas, cómo abraza el suelo que tiene materia orgánica y cómo sube a través de las hifas. Mira. Y cómo luego el hongo le da en retribución la sustancia descompuesta y le facilita también a la planta, en beneficio de la planta, de pronto reabsorber algunas sustancias que para la planta son complejas de descomponer. Los dos se sirven mutuamente. Esto se llama mutualismo también. Es una forma de mutualismo. Bueno, entonces, vamos entonces a continuar aquí. Entonces aquí ustedes recuerden que están copiando, son aquellas cosas que son puntualmente importantes y que me permiten entender cuáles son esas estructuras que captan los estímulos. Entonces ya vimos que en los hongos están las hifas, que en los organismos unicelulares está la función de la membrana celular. Vamos a mirar en las plantas y vamos a mirar en otros seres vivos más complejos, entonces las raíces. Vamos a seguir escuchando el audio porque nos habíamos quedado detenidos un poquito en el audio. Los organismos unicelulares captan esos estímulos gracias a la membrana celular, los hongos gracias a las hifas, las plantas gracias a los órganos como la raíz y el tallo, y los animales gracias a los órganos sensoriales y al funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, en las plantas estaríamos hablando de estructuras como las mismas hojas, como los tallos o las mismas raíces, que trabajan en relación a reconocer estímulos. Entonces, por ejemplo, las hojas funcionan en los tallos buscando la luz solar. Y ellas se mueven, el girasol, porque se llama girasol, porque gira en dirección al sol. Gira, él está vivo, él tiene movimiento. Y en los otros animales, pues entonces, y en los animales, en donde identificamos todos los estímulos a través de la función que tienen los órganos de los sentidos. Entonces, por eso aquí están los ojos, como ejemplo. Vamos a seguir escuchando. Cuando organismos unicelulares como las bacterias y los protozoos captan estímulos del medio gracias a su membrana celular, se mueven. Esos movimientos reciben el nombre de taxias. Los streptococos son bacterias que se transportan a través del aire y son patógenas. Esto quiere decir que son responsables de enfermedades. Cuando hay altas temperaturas, captan ese estímulo. Su respuesta es reproducirse. Los paramecios y las amebas son protozoos que cuando captan estímulos de luz y humedad se mueven y se alimentan en estas condiciones. Bien, entonces aquí, ¿qué nos están refiriendo? Ya lo vimos y lo pudimos visualizar aquí en estos videitos que habíamos visto antes. Vimos, ¿qué fue lo que vimos? Pues vimos taxias, vimos movimientos, vimos esos movimientos. Aquí están las taxias, que son los movimientos que se circulan alrededor de estos microorganismos, esos movimientos así como vibrantes, se les conocen como taxias, ¿sí? Y que eso es la respuesta ante los estímulos. Entonces, recuerde que usted está escribiendo aquí de qué es lo que estamos hablando. Entonces, aquí la imagen que me está mostrando, que esto es un grupo de bacterias y que esto es un grupo de protozoos, una ameba y un
una ameba y unos paramecios, y que ellos reaccionan a esos estímulos a través de movimientos vibrantes que se les conocen con el nombre de taxias, y que la estructura que sirve para receptar esos estímulos es la membrana celular. O sea, ellos lo hacen es a través de la membrana, y no tienen un órgano diferente. Vámonos a la siguiente, los hongos, de los que estábamos hablando ahorita. Escuchar qué nos dicen. Hay hongos unicelulares y pluricelulares. Estos seres vivos captan los estímulos de luz y humedad gracias a unas estructuras llamadas hifas, que son unas filas de células alargadas envueltas por la pared celular que conforman su estructura vegetativa. El conjunto de hifas se llama micelio y es esa capa algodonosa que se forma por el estímulo de la humedad y que vemos en el moho del pan. Cuando hongos unicelulares como las levaduras se sienten estimuladas por la presencia de alimento y tienen las condiciones adecuadas de luz y humedad, su respuesta es la producción de dióxido de carbono. Ahí lo pudimos ver nosotros en el video. La producción, ellas empiezan a producir una gran cantidad de dióxido de carbono estimuladas por el alimento que tienen a disponibilidad, ¿sí? Pues ahí podemos ver cómo se estimulan. Tienen también unos movimientos muy parecidos a las otras, unas taxias también, movimientos ondeantes, y es gracias a la estimulación de la presencia del alimento. Y volvíamos aquí a mirar el tema de las hifas, en donde podíamos apreciar cómo esa red de hifas son las encargadas de sentir, de recibir el estímulo. En este caso, pues es el alimento también. Aquí está. Entonces, los micelios son los tubitos y las hifas es el conjunto de todos los micelios, o sea, como es el ramillete. Bien, entonces, en el caso de las plantas, entonces, ¿cómo ocurre? Vamos a escuchar y vamos a entender qué estructuras utilizan y qué mecanismos, cómo se les conocen a esos mecanismos. Entonces, aquí están el tropismo y la anastia. Vamos a escuchar. Algunos de los estímulos que las plantas captan del medio son la disponibilidad de agua y luz. Cuando estos estímulos son óptimos, las plantas hacen fotosíntesis y fabrican su propio alimento. En las plantas, las estructuras que captan los estímulos del medio son los órganos especializados como la raíz, el tallo y las hojas. Las respuestas a los estímulos de luz, humedad, viento y nutrientes son los movimientos conocidos como tropismos y nastias. Bien, entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Que las estructuras que las plantas utilizan para reaccionar ante esos estímulos, pues están en el mismo cuerpo de la planta. La raíz, los tallos y las hojas. Es decir, una planta reconoce estímulos a través de todo su cuerpo. Pero, ¿ante qué responde? Pues una planta responde ante la luz solar, ante la humedad, el agua, el suelo, la presencia de nutrientes en el suelo. ¿Y cómo se llama entonces la respuesta que da la planta? La planta no habla, la planta no corre, la planta no grita, la planta no, ella no hace eso. Pero ¿cómo se llama la respuesta? Pues las respuestas que las plantas nos dan ante esos estímulos se le conocen como tropismos o nastías. Ya vamos luego a ver con más profundidad qué son tropismos y cuáles serían ejemplos de tropismos y cuáles serían ejemplos de nastías. Yo les tengo aquí un ejemplito sencillo para que de pronto entiendan. Esto que vemos acá es una planta, una enredadera. Es una enredadera. Y eso que está viendo es cómo el tallo de la planta logra crear una función de abrazadera. Ella se abraza a otro objeto y esto es un movimiento que, ¿por qué ocurre? Es el movimiento que ella hace, se llama tropismo,
y es la acción, es la respuesta ante el estímulo de crecer, porque hay agua, porque hay nutriente, porque hay sol. Entonces ella empieza como a enredarse y en busca de ir hacia donde necesita ir. Y para eso se abraza y se hace uso de otros objetos o cuerpos que estén alrededor de ella. Ya vamos a ver con más profundidad este tipo de tropismos, que es este tipo de respuestas que las plantas generan gracias a los estímulos. Pero, por ejemplo, otra respuesta que la planta genera son las nástias, que son los movimientos, como por ejemplo esta que tenemos acá es una planta, una dormilona. ¿Cuántos han jugado con estas planticas en las que usted le pasa el dedito y ya de una vez se cierra? O las plantas, las carnívoras que alguna vez nosotros tuvimos en una experiencia en el colegio y que solamente por el contacto con un insecto inmediatamente las boquitas se cerraban. Eso se llaman nástias, que son movimientos ya más abruptos y que dependen es de un estímulo como el tacto, por ejemplo. Vamos a mirar ahora en el caso de los animales y aquí estamos también nosotros, como les decía. Pues, ¿cuáles son las estructuras? Recuerden que lo que estamos hablando hoy en nuestra clase es de estructuras, o sea, partes del cuerpo de los seres vivos que se encargan de reconocer estímulos. Entonces, en el caso de los animales, ¿qué partes del cuerpo de los animales se encargan de reconocer estímulos? Vamos a escuchar el audio a ver qué nos dice acerca de esto. Los animales tienen un conjunto de células especializadas que se organizan en órganos y estos, a su vez, se organizan en sistemas. En los animales, las estructuras encargadas de captar los estímulos del medio se conocen como receptores sensoriales y son los órganos de los sentidos: ojo, oído, lengua, nariz y la piel. Los estímulos que son captados por órganos se transmiten al sistema nervioso para que se genere una respuesta. Todos los animales tienen un sistema nervioso que puede ser simple o complejo. Los invertebrados tienen un sistema nervioso simple. Unos tienen una red difusa, ganglionar o radial, y los vertebrados tienen un sistema nervioso complejo con un tubo neuronal. Bien, entonces vamos a entender un poquito mejor esto. Todos los animales utilizan órganos receptores, órganos sensoriales, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que hay algunos animales que tienen estos órganos receptores o sensoriales más complejos que otros. Los animales más desarrollados, o los que conocemos como el grupo de los vertebrados, tenemos receptores sensoriales, de los que hablábamos al inicio de esta clase, que se conectan directamente con nuestro cerebro. Y aquí tenemos a los órganos de los sentidos. Órgano, órgano, no sentido, órgano. La lengua es el órgano, el oído, la nariz, el ojo y la piel. Ese es el órgano. Y ese órgano es la ventana, la puerta de entrada del estímulo hacia nuestro cerebro. Pero nos dice que dependiendo de la complejidad del animal, va a tener un sistema nervioso o simple o complejo. Entonces, esto tiene que ver mucho con la evolución de los seres vivos y cómo el sistema nervioso ha ido evolucionando con los mismos seres vivos. Entonces, quiero que miren acá algunos ejemplos de evolución, de cómo evolucionó los sistemas nerviosos de los seres vivos. Por ejemplo, son células. Digamos que esto es un organismo unicelular. Y en el inicio de la evolución de los sistemas nerviosos, en la evolución de la vida de los seres vivos, las primeras versiones del sistema nervioso simplemente se limitaban a receptar a través de su membrana celular. Pero a medida que fue pasando el tiempo y se fueron conformando organismos pluricelulares y ya tenían tejidos conformados por agrupación de células, entonces ya encontramos sistemas tubulares
de nervios, es decir, una conexión interneuronal que se le conocen como sistemas nerviosos simples, que pueden ser radiales o pueden ser cordales o de cordón. Las primeras neuronas, las primeras células neuronales aparecieron en los nidarios, este tipo de organismos que están viendo ahí visualmente en la imagen, y que empezaron a desarrollar por primera vez las primeras versiones de una célula nerviosa como tal y específica. Pero aquí los tenemos, sistemas nerviosos primitivos. Por ejemplo, una red difusa en todo el cuerpo del ser vivo. ¿Este qué es? Esto es una medusa, o esto es, le puede también conocer como una hidra de mar. Tienen sistemas nerviosos simples, simples. Aquí no hay órganos, se dan cuenta, aquí no hay ojos, aquí no hay nariz, aquí no hay boca, no hay lengua, no hay oído, pero sí sienten, sí receptan estímulos a través de una red difusa de nervios. Pero a medida que van evolucionando los seres vivos, van encontrando nuevas formas de reconocer y de receptar. Y entonces aquí tenemos un sistema una red un poco más organizada, y se llama una red cordal. Una red en donde la red ya no solamente es así todo un embaraño de nervios, sino ahora hay unas interconexiones entre un punto gangliar, es decir, un punto que es como un pequeño pseudocerebro, que es el encargado de receptar y producir de pronto una sustancia química que reaccione ante el estímulo, que secrete de pronto una sustancia, una salivación, una sustancia en el animal sin tener cerebro. Entonces este conoce como un sistema gangliar. Hasta llegar a las versiones más complejas en donde se empiezan a formar los primeros cerebros formados por esa conexión interneuronal, hasta llegar a las versiones de animales tan complejos como nosotros. Listo. Quiero que miremos a esta gráfica también, que nos va a permitir entender cómo inició en la evolución de la vida, cómo se dio esas variaciones de sistemas nerviosos. Entonces, primero unas neuronas aisladas en los poríferos, que son animales acuáticos como la hidra, se conectan entre sí. Redes de neuronas, entonces ya hay una red neuronal entre los celenterados, como el que vimos ahorita, o los nidarios o celenterados, como la medusa, ya no es una hidra, es una medusa. Los nervios entre los gusanos, entonces ya los gusanos planos, platelmintos o los gusanos lisos, ya tienen conjuntos de nervios con unas prolongaciones neuronales sin un cerebro conformado, pero empiezan a aparecer las primeras conformaciones de un pseudocerebro y se le conoce como red nerviosa ganglionar, unos ganglios en donde se recibe la información que esos nervios captan y generan esos estímulos, como les decía ahorita, una sustancia química que arroje el animal o una salivación que produzca el animal. Y aquí empieza a aparecer los órganos complejos, como en el caso de los moluscos, que ya tienen ojos, los artrópodos, que son todos los insectos, los arácnidos, los crustáceos. Entonces, acuérdense que los artrópodos son cuerpos articulados que tienen patas, 6 patas, 8 patas, 6 patas y antenas adicionales. Entonces, aquí ya estamos hablando de órganos, pero estos órganos no están asociados a un cerebro como tal, sino a un cerebro primitivo, llamémosle así. Es como un ganglio, como una masa ganglionar que se interconecta con esos ojitos que usted le ve a la mosca. Entonces la mosca no tiene cerebro, tiene un ganglio o un conjunto de ganglios
que son los pseudocerebritos que pueden estar ubicados en diferentes partes del cuerpo del insecto, de la mosca o la araña, pero adicional receptan esa información de los órganos que ya tiene el animal. Luego empieza la aparición de una cabeza como tal, que contiene un cerebro. Ese ganglio pasa a convertirse ya en un cerebro más desarrollado. Y luego una red tubular compleja, de la cual se desprenden miles y miles de millones de nervios. Y aquí encontramos las versiones ya de un sistema nervioso complejo como el que nosotros tenemos en nuestros cuerpos. Este cuadro es bien interesante y sí me gustaría que ojalá lo copiaran, lo tuvieran ahí a la manito en sus apuntes, en una hojita de apuntes, porque tiene datos bien interesantes y de acuerdo a lo que les dije a la clasificación de los seres vivos, yo sé que estos términos, estas clasificaciones de los seres vivos, nosotros lo hemos tocado porque, insisto, en grado tercero, los que estuvieron conmigo, estudiamos taxonomía, clasificación de los seres vivos, estudiamos estos seres vivos, estudiamos cómo se clasifican y cómo se llaman, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los artrópodos? ¿Quiénes son los moluscos? ¿Quiénes son los gusanos planos? De ellos lo hemos hablado. Bien, entonces voy a irme para el siguiente. Yo sé que son muy poquitos renglones, pero ustedes vayan a lo más puntual. Recuerden, insisto y lo digo como por quinta vez hoy en la clase, estamos hablando de estructuras que recogen información, o sea, que recogen estímulos del medio. Entonces, estructuras de los organismos unicelulares, la membrana. Estructuras de organismos pluricelulares ya como un hongo, de las hifas. Estructuras de plantas, raíces, tallos, hojas. Estructuras de animales, entonces aquí ya tenemos órganos sensoriales, sistema nervioso simples o sistema nerviosos complejos. Estructuras, solo estamos hablando de partes del cuerpo de los animales que reciben información del medio. Entonces aquí decíamos que existen dos tipos de sistemas, entonces un sistema nervioso simple y un sistema nervioso complejo, pero ¿qué los hace diferentes? Entonces mucha atención acá. El sistema nervioso simple lo podemos encontrar de tres maneras posibles diferentes, tres formas diferentes. Es simple, ¿por qué? Porque no hay un cerebro, no hay un cerebro. Hay una versión primitiva de lo que podría llegar a ser un cerebro y es unos ganglios. Pero lo que sí hay son neuronas interconectadas en redes neuronales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un dibujo de un nidario, de una hidra de mar. Bueno, aquí no está, pero de una hidra, la misma que habíamos visto aquí al inicio. ¿Y qué encontramos en ella? Que el sistema nervioso es una red difusa, miren, y ya la teníamos, es una red de nervios, una red nerviosa. Entonces es un sistema nervioso simple y se llama red difusa o red difusa. Pero hay otro sistema nervioso simple que se le conoce como sistema nervioso radial. Radial, ¿cómo así tienes en forma de radio? Miremos. Aquí está mejor, aquí lo pueden ver mejor aquí. Entonces, mire, aquí está la red difusa. En la estrella nerviosa, en la estrella de mar vemos los nervios, el sistema nervioso radial o también llamado anular, porque es un sistema nervioso que nace de un centro, un ganglio central que irradia hacia cada una de las extremidades de la estrella de mar. No tiene un cerebro, insisto, es un ganglio aquí y se ramifica. Un sistema nervioso cordal
¿Qué era cordal? Cordal viene de cordón, de cordón. Entonces estamos hablando de este sistema que tiene unos ganglios hacia los extremos, unos ganglios cerebrales que se unen a unos cordones nerviosos, como en el caso de los gusanos, tienen este sistema. Unos cordones que se unen a unos ganglios que están ahí conformados, pero no hay complejidad. ¿Dónde empieza a verse una pequeña medio complejidad? En los artrópodos, es decir, en los insectos, en los arácnidos y en los crustáceos. Insectos, mariposas, moscas, grillos, arácnidos, todo tipo de arañas, crustáceos. Entonces está el cangrejo, está el alacrán. Bien. Sistema ganglionar. Entonces hay una red de ganglios que serían, digamos, como la versión de la médula espinal de nuestros cuerpos animales. Sería como esa primera versión. Y una red de nervios que se intercalan hacia el resto del cuerpo del animal, que receptan esa información. Receptan el calor, receptan el frío, reconocen por qué sirven el almuerzo y siempre llegan las moscas. ¿Quién las llama? ¿Quién las invita? No, ellas reconocen el estímulo del aroma y se sienten atraídas y llegan. Eso es un estímulo. Y tenemos, entonces, de aquí de esta escena tendríamos sistema nervioso simple, otro sistema nervioso simple, y tenemos el sistema ganglionar, aquí está también el grillo. Y tendríamos ya la versión del sistema nervioso complejo, que es en la que ya tenemos un cerebro. Si hay cerebro, el sistema es complejo. ¿Y quiénes estarían aquí catalogados? Pues todos los vertebrados, es decir, todos los que tienen una columna vertebral. Entonces aquí tiene que ver muchísimo el sistema óseo, intervención del sistema óseo, o sea, la columna vertebral, que es el escudo de protección de la médula espinal, que es el tubo, el brazo más importante del cerebro, la conexión más importante del cerebro con el resto del cuerpo. Entonces, si hay un cerebro, hay una médula espinal protegida por una columna vertebral. Por lo tanto, todos los seres vivos vertebrados la tienen. Sistema nervioso complejo. Entonces, aquí, ¿qué podríamos escribir? ¿Quiénes tienen sistema nervioso simple? Los celenterados, los nidarios, los crustáceos, las hidras de mar, gusanos, ahí estarían ubicados. ¿Qué es la diferencia entre los tres? Entonces miren la diferencia aquí, ya ustedes detecten ganglios, ganglionar. Y además es cordal, que tiene unos cordones ahí nerviosos. Radial, hay un ganglio central y se extienden los cordales, o sea, los nervios hacia el exterior. Y radial es una red difusa, conexión. Y el sistema, ¿por qué es complejo? Vamos a escuchar el audio a ver qué nos dice acerca del sistema nervioso complejo. Escuchemos. El sistema nervioso de red difusa se caracteriza porque las células nerviosas están ubicadas sobre la piel, la estructura que capta un estímulo. La respuesta que se genera es un impulso nervioso que se expande en todas las direcciones. Las medusas, corales y anémonas son algunos ejemplos de animales que tienen este sistema nervioso simple. Medusas, corales y anémonas. Medusas, corales y anémonas. Ejemplos de red difusa. Ganglionar. El sistema nervioso ganglionar se caracteriza por los ganglios, unos cúmulos de células nerviosas que son los encargados de captar los estímulos. Los ganglios están conectados por cordones nerviosos. La planaria tiene ojos primitivos que le permiten captar los estímulos del medio como la luz.
Los artrópodos, como insectos y arañas, tienen ojos compuestos y pelos que les ayudan a captar estímulos de luz y de viento. Y los moluscos, como calamares y caracoles, tienen tentáculos y antenas respectivamente, que les permiten detectar cambios químicos en el agua y el aire. Bueno, ahí tenemos muchas versiones, entonces aquí apareció los moluscos, los caracoles, aparecieron también dentro del sistema ganglionar. El sistema nervioso radial se caracteriza porque funciona en forma de anillos concéntricos desde el centro a los extremos. La estrella de mar y el erizo de mar tienen estructuras con pigmentos que captan los estímulos de luz. Captan luz y lo hacen a través de unos nervios radiales que empiezan así, es un círculo grande y luego se extiende, se extiende, se extiende. Entonces, ¿quién es el erizo de mar y la estrella de mar? Son los únicos dos con un sistema nervioso radial, o sea, un sistema nervioso simple. Vamos a escuchar el sistema nervioso complejo. El sistema nervioso con tubo neuronal se caracteriza porque va desde la cabeza a la cola. La zona de la cabeza recibe el nombre de encéfalo y la continuación del tubo recibe el nombre de médula espinal. El Correcto. encéfalo y la médula espinal se conocen con el nombre de sistema nervioso central y de allí salen unos nervios hacia todo el cuerpo. Estos se conocen con el nombre de sistema nervioso periférico. Todos los vertebrados captan los estímulos del medio a través de sus ojos, oídos, lengua, nariz y piel. Muchas veces un mismo estímulo es captado por dos o más órganos. Por eso somos complejos, porque tenemos una multisensorialidad. Tenemos la capacidad de reconocer a través de varios sentidos un estímulo determinado. Entonces aquí ya como les explicaba, estamos hablando de un sistema complejo constituido por un cerebro, por una médula espinal y por una red nerviosa que abraza todos los cuerpos. Insisto, no solamente estamos hablando del humano, aquí tenemos un gatito y le está pasando igualito. Entonces, el hecho de ser vertebrado ya le da esa responsabilidad. Bien, entonces aquí ya pues ustedes pueden ampliar y colocar sus datos. ¿Cuál es el ejercicio de la evidencia que me van a presentar? Es esto que están viendo, con base en lo que hemos hablado hoy. Hemos hablado de sistemas nerviosos simples, hemos hablado de sistemas nerviosos complejos y cuáles son sus diferencias. Lo que vas a hacer es escribir, de acuerdo a la imagen, que son las mismas que están acá arriba, es identificar cuál es el nombre del sistema nervioso simple que recibe la especie. Entonces, por ejemplo, esta estrella de mar, ¿cuál sistema nervioso? ¿Tiene sistema nervioso complejo o tiene sistema nervioso simple? Entonces, si tú ya identificaste cuál es el sistema, vas y lo buscas acá y dices, no, el sistema es nervioso simple, ahí ya le sopló en respuesta. Y lo ubicas. ¿Y cuál es la diferencia o cuál es la característica que tiene ese sistema? Entonces acá la vas a escribir. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama radial? ¿Qué lo hace radial? No es radial de la radio, ¿no? Pilas con esas cosas. Que aquí está el gatico, que está representando a los vertebrados. ¿Qué sistema tendrá? Entonces tú colocas, lo escribes nuevamente acá. ¿Y qué características o qué lo hace diferente ese sistema? Lo mismo, miras a este, es una hidra, la buscas, ¿qué sistema nervioso tiene? ¿Simple o complejo? ¿Cómo se llama? Lo escribes aquí, dice nombre, lo escribes acá. ¿Y qué características tiene? Y el último, una planaria, la identificas, dónde estaría y qué la hace diferente. Luego vamos a identificar, relacionando con una flechita, de acuerdo a lo que estudiamos, estos cuatro tipos de sistemas, estos dos tipos de sistemas que son simple y complejo, pero recuerden que hay tres tipos simples, y vamos a relacionarlos con estas gráficas que están aquí al ladito, y ampliarlas, y aquí está el oso de anteojos, una medusa, un artrópodo,
y un erizo. Vamos a ubicarla dónde estaría relacionado cada uno. Entonces, ¿cuál será radial? Ya nos habían hablado arriba en el audio quiénes eran radiales. ¿Cuál tiene un complejo tubo neuronal? Complejo, es complejo, ya me están dando la pista, es complejo. ¿Cuál es simple ganglionar? O sea, es un sistema simple con un pseudocerebro que no alcanza a ser cerebro como tal, pero tiene unos ganglios, una red de muchos ganglios que interconectan los nervios. ¿Cuál sería? ¿Y cuál sería la red difusa? Una cantidad de nervios ahí asociados por todo el cuerpo del ser vivo. Lo relacionan con flechitas y esta imagen de la página 6, es decir, toman una foto, una captura, como ustedes bien quieran hacerlo. Si lo quieren hacer digitalmente, si lo quieren hacer a mano, le toman una foto a esta captura completica y me la envían como evidencia, por eso se llama evidencia 1. ¿Dónde me la envían? Por agenda escolar. Genosoft. No se deben enviar tareas por correo, por agenda escolar Genosoft. Toman la captura y me la insertan como imagen, por favor, para no tener que estar descargando archivos. Y hasta aquí llegaríamos con el ejercicio de nuestro trabajo de clase por hoy. Un abrazo a todos, espero que hayan aprendido mucho junto conmigo y nos vemos en la próxima clase. Por favor, me cumplen con los tiempos de presentación de trabajos y quedamos súper atentos en una próxima segunda parte de esta clase. Chao.